Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. ¿Te ha pasado, empleado, que solicitas un puesto de trabajo y de repente, que estos son demasiadas responsabilidades para lo que yo voy a hacer? No, para allá yo no voy. O patrono, que de repente tienes este puesto de trabajo y la persona sin trabajo te dice, no, es que mi expectativa es tanto, yo no voy a querer ese puesto por tal cantidad. Pues hoy hablamos del tema de compensación, si es justo, si no es justo, cuáles son los elementos y los factores para realmente poder construir y diseñar una estructura salarial en una empresa. Así que no se vayan, que hoy nos acompaña una experta en el tema. Agradeciendo a Exija SBGB, porque si ustedes necesitan cualquier asesoría legal, se pueden comunicar con ellos al 787-332-00. Esto es Recursos Humanos con Calle. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y como le comenté, incluso escuchando y llevamos mucho tiempo con el tema del salario mínimo federal de 7.25, que no es justo, que sí es justo, que qué se puede hacer, etcétera. Pues hoy hemos invitado a una experta en el tema de compensación, que es Lorena Rodríguez, gerente de compensación de la compañía Aon. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias Jessica, gracias por tenerme aquí contigo. Gracias por acompañarnos, porque sabemos que obviamente nosotros trabajamos porque amamos y tenemos ciertas pasiones, ¿no?, en lo que hacemos, pero oye, una de las motivaciones principales obviamente es poder recibir una compensación, y no solamente recibir una compensación, tener una compensación adecuada y justa para las tareas, ¿verdad?, que los empleados vienen a hacer en cualquier compañía. Así que yo voy a empezar precisamente con el tema del salario mínimo, y sorry que te haga esta introducción, pero obviamente hemos escuchado mucho del tema, ¿no?, de que si se va a aumentar, de que si no, de si los 8.50 que se han propuesto acá en Puerto Rico o a nivel federal los $15, y sabemos que hay unos temas detrás de esto a nivel de el estado financiero de ciertas empresas, especialmente locales, si en efecto lo van a poder, ¿verdad?, asumir o no. Pero la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es justo o no es justo, dependiendo de ciertas tareas, trabajar por 7.25, por ejemplo? Bueno, qué bueno que haces esa pregunta es media tricky, ¿verdad? Yo diría que dependiendo de qué tarea, ¿verdad? Porque a veces queremos, como empresa, como empresa tenemos unos recursos X destinados para la compensación, y entonces empezamos a desear un candidato que tenga la experiencia de bachillerato, que tenga conocimiento en X tema, y empezamos a elevar esos requisitos cuando le vamos a pagar 7.25. Entonces, por el otro lado, tenemos empresas, ¿verdad?, sin entrar en detalle, pero empresas donde el puesto quizás es más técnico o más clerical y le queremos dar lo mismo. Así que ahí es donde nosotros tenemos que evaluar como empresa realmente qué tareas va a hacer ese puesto, qué requisitos voy a pedir. Y eso yo lo veo bastante, ¿verdad?, especialmente los requisitos. Todos queremos que los empleados tengan bachillerato, pero la realidad es, el bachillerato es requerido para ejercer las funciones, así que ¿verdad? Yo lo veo por ahí. Hay puestos que sí, quizás 7.25, ¿verdad?, mirando los recursos de la empresa, son los adecuados, es el salario adecuado, pero hay empresas donde el puesto requiere mayores tareas o mayores complicaciones y debería entonces evaluarse. Pero la realidad es que también es difícil vivir con 7.25, ¿verdad? Es un salario bastante bajo, así que la recomendación sería evaluar bien ese puesto cuando se está diseñando, esas tareas que se van a estar estableciendo, y tratar de ser justo, ¿verdad?, que es lo que vamos a ofrecer. Y Lorena, mencionaste algo que es muy importante, y son los requisitos de empleo. Una vez nosotros decimos, bueno, esta va a ser la estructura o este puesto va a tener esta escala salarial, eso parte de algo, eso hay que diseñarlo. Correcto. Y ese diseño viene precisamente de unos requisitos. ¿Cuáles son, qué tipo de requisitos o qué tipo de factores ustedes utilizan para poder decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer para entonces asignarle esta estructura salarial a estos puestos, a esta empresa, etcétera? ¿Cómo nace eso? Porque, oye, y perdona antes que empieces, y es que es importante porque a veces tenemos falsas expectativas, tanto del patrono, como lo mencionaste, como del empleado. O sea, el patrón no quiere que el empleado haga 150,000 cosas y que tenga un doctorado y 40 certificaciones y pegar tanto. O viceversa. A veces el empleado piensa que, no, pero es que si yo voy a hacer todo esto, yo merezco esto otro. Entonces, esas falsas expectativas crean, obviamente, pues, ya sea animosidad o que personas no quieran pertenecer a una empresa o que siempre busquen estar, ¿verdad?, cambiando de empresa. Así que, ¿cómo se diseña esto?
Bueno, pues la manera en que nosotros lo recomendamos es primero, obviamente hay que tener información de mercado, ¿verdad? Para crear una estructura de salario se usa información de mercado y ahí tenemos el reto de empresas que no necesariamente tienen comparables o empresas que son muy especializadas y a lo mejor en algunos puestos tienen comparables, en otros no. Así que siempre la base es data. Pero ¿cómo nosotros dentro de la organización determinamos qué puesto va en qué grado, verdad? Porque eso es otra cosa. ¿Cuántos grados va a tener la estructura? Eso no es algo que se determina discrecionalmente. La recomendación es mirar unos factores que sean comunes para todos los puestos, donde evitemos de manera discrecional estar asignando, este puesto yo creo que lo puedo ubicar en grado 1, este en grado 2, etcétera. Así que se utilizan, ¿verdad?, distintas metodologías de factores y puntos para evaluar esos o asignar esas puntuaciones o esos grados a cada puesto. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y luego incorporas la data del mercado. Así que la combinación de la data del mercado y el grado es lo que te va a ayudar a diseñar la estructura. De ahí, de esa combinación sale el punto medio de la estructura. Claro, eso, ¿verdad?, conlleva un análisis, conlleva diseño, ¿verdad?, reglas de diseño para hacer una estructura que sea apropiada a la empresa, porque aunque mira mercado, ¿verdad?, también hay que atemperarla a la realidad de la empresa. No necesariamente, ¿verdad? Si yo miro mercado y yo soy una empresa local y a lo mejor me estoy comparando con manufactura, posiblemente algunos puestos yo esté comparable, pero en otros manufactura esté muy por arriba. Eso hay que ajustarlo y hay que mirarlo. Y también yo siempre recomiendo combinaciones de fuentes. Por ejemplo, tú puedes tener algunos puestos que los mires específicos de una industria, pero otros los puedes combinar. ¿Y cómo determinas cuál es ese competidor? Pues mira, o qué industrias adicionales incluir. Pues mira, a lo mejor pensar en de dónde yo me gustaría reclutar o recluto, a dónde se me va la gente, aunque no sean empresas de la misma industria. O sea que es una combinación de factores. Pero básicamente, en resumen, mirar data de mercado y establecer, ¿verdad?, la jerarquía o el orden de los puestos basado en alguna metodología que permita o evite lo discrecional. Esa es como la base. Y mencionaste algo importante y es obviamente, pues en Puerto Rico sabemos que tenemos empresas multinacionales, ¿no? Con mucha absorbencia económica versus empresas locales que a lo mejor pues no pueden competir con, ya sea, ¿verdad?, no solamente con la estructura o con la base salarial, sino también con la cantidad de beneficios marginales que proveen estas empresas. Así que es importante también que las personas sepan que no solamente miramos mercados, sino que a lo mejor la empresa quisiera pagar $20 la hora, por ejemplo, pero esa empresa no lo puede asumir. Correcto. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué elementos de juicio debería utilizar, por ejemplo, un empleado para decir, bueno, pues yo voy a tomar en consideración esta oferta, está dentro, ¿verdad?, de lo que es fair, de lo que es justo? A mí me parece muy importante, yo creo que muy sensato de parte de muchos empleados cuando a veces tú ¿verdad?, hablas del tema de expectativa salarial y te dicen, bueno, lo que sea justo para la plaza. Dependiendo de las responsabilidades, pues lo que sea justo. Pero volvemos, yo creo que eso a veces puede ser un poco subjetivo, porque ¿qué es justo? ¿Qué es justo cuando realmente tenemos empresas, a lo mejor, como te menciono, locales, que no pueden competir? No pueden competir con una multinacional. ¿Qué hacemos en esos casos? Yo diría que el empleado también, ¿verdad?, cuando una persona está en un proceso de reclutamiento o de selección, el empleado debe evaluar, ¿verdad?, a qué tipo de empresa va a pertenecer. Tiene que buscar información acerca de la empresa para tratar de conocerla. Y muy bien, como tú dices, tiene que saber cuáles son esas tareas del puesto. La realidad es que no es lo mismo que tú vayas a trabajar a una empresa de 50 empleados con un ingreso bajo versus una multinacional que tiene 3,000 empleados. Obviamente va a haber diferencia en la paga, pero ahí yo pienso que es mucho también la educación, ¿verdad?, o la información que busque el empleado para poder tomar sus decisiones y decir, bueno, pues yo estoy dispuesto, con lo que evalué de este puesto, estoy dispuesto a irme a esta empresa, porque me parece justo para el tamaño de la población que tiene, del ingreso que recibe, versus no, yo entonces me quiero ir a esta farmacéutica o a esta empresa multinacional porque en realidad yo estoy buscando X paga. Así que todo depende también de cuál es el interés del empleado. Claro, y todo también depende, como mencionas, el interés, porque a lo mejor si te vas a una empresa donde puedes tener, ¿verdad?, un paquete mucho más atractivo, pero eres un número más, y cuando digo un número más es que entre 5,000 empleados o 1,000 empleados, pues a lo mejor la atención o obviamente también
las oportunidades de crecimiento, de competencia, porque hay muchos otros más, versus a lo mejor una empresa pequeña, pero que el caring, el desarrollo, el acceso a los gerenciales o a las personas que presiden la compañía, pues es mucho más de cerca, a lo mejor crecen y crecen juntos, así que va a depender definitivamente de lo que quiera esa persona, ¿no?, en su carrera profesional. Otro tema que siempre me preguntan, Lorena, es el tema de las ventas. Las ventas, pues sabes que hay como que un sinnúmero de formas de poder crear una estructura de lo que es un vendedor, un gerente de ventas, ya sea comisiones solamente, ya sea salario base más comisiones. Y una de las cosas que he escuchado mucho en la calle, tú me dices si tú también, es que antes las generaciones a lo mejor, qué sé yo, tal vez X, baby boomers, eran más alineados a buscar compensaciones dentro de lo que es venta a comisión. A mí démelo todo en comisión. Yo creo mi salario y yo me voy a ganar un montón justo solamente con comisiones. No obstante, ahora hay muchas personas que buscan más una estabilidad, una tranquilidad, un salario base, aunque entonces no sea muy competitivo a nivel de comisiones. ¿Qué tú has visto? Bueno, hay un poquito de todo todavía. Perdura empresas que tienen su full commission, que pagan solamente comisión, y el perfil del empleado pues se ata, ¿verdad? Obviamente esas empresas tienen que ser empresas que donde realmente el empleado vea esa ganancia, ¿verdad? Porque a veces también, eso es otra cosa, vemos programas diseñados no tan efectivos, entonces el empleado se mata vendiendo y no necesariamente la compensación, ya sea la comisión, va atada a eso. Así que por otro lado también hemos visto muchas empresas que sí te dan una base garantizada, por lo menos el mínimo, y entonces el resto te lo ponen en comisión para que tú lo vayas atacando. Pero sí, las nuevas generaciones están buscando un poquito más de seguridad, ¿verdad?, en términos de paga, y aparte que quieren el dinero acá también, a menos que no sean programas bien agresivos en términos de compensación, que tú digas, mira, yo me voy a matar vendiendo y yo me voy a ganar $60,000 en comisión. Pues obviamente ahí el perfil, ¿verdad?, del empleado tiene que ser uno bien específico, porque tiene que ser alguien bien alineado a venta, y el producto que vaya a vender también tiene que tener buena acogida, así que es una combinación. Pero sí, todavía hay esa mezcla del que es fully commission, el que es se le paga una base, y tenemos por otro lado algunos empleados que entonces quieren buscar más dinero en el bolsillo al momento. También está la estructura donde yo te pago si la cantidad que hayan establecido por hora, no obstante, las comisiones van en contra, ¿verdad? Es como un advance de eso. Más o menos, ¿cómo tú dirías que está esto en el mercado en Puerto Rico a nivel porcentual? ¿Más comisión, más base y comisión, más en contra? Más o menos, ¿cómo tú lo ves? Pues mira, yo te diría que hay mucho en comisión, o sea, es como un 50% comisión, por decirte un número, o un 60%, y quizás como un 20 contra el 20-25 contra la comisión, y entonces el resto, o sea, ese mix es como un 65-60, o sea, todavía persisten mucho que es fully commission. Y te pregunto, Lorena, ¿qué es paga variable? Para las personas que no conocen el término. Paga variable, ¿verdad?, comprende todo lo que no es salario base fijo. Comprende bonos por desempeño, que son típicamente bonos que van establecidos, atados a unas métricas corporativas, a unas métricas departamentales o individuales, ¿verdad? Y están típicamente diseñados en porcientos, ¿verdad? Yo me puedo ganar el 10% de mi salario base. Y esos son diseños, ¿verdad?, que se establecen con el fin de impulsar que el negocio llegue a los resultados que quiere. Y si el negocio llega a los resultados, pues entonces se recompensa al empleado. Y por otro lado, pues está todo lo que es comisiones e incentivos, que van atados más a la venta, a la producción. Igual, se establecen esos por cantidad, típicamente se paga X% de la venta del producto vendido, ¿verdad? Es como más o menos se calcula. Y ahí hay empresas que tienen topes y hay empresas que no. Hay empresas que vemos que de momento el empleado se está ganando $90,000 y sobrepasa al gerente. Entonces viene la preocupación, ¿verdad? Pues, ¿cómo se va a estar ganando más que yo? Entonces ahí pues hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque quizás hay que entonces establecer unos topes, aunque a su vez tú lo que quieres es que la empresa venda. Así que motivar al empleado por medio de estos planes. Es como una doble vara, ¿verdad? Hay que tener cuidado, es una línea finita, porque tú quieres que el empleado venda, porque a su vez la empresa va a ser exitosa. Pero igual entonces tienes el issue que el gerente se gana un poquito menos, o mira, él me pasó este mes, entonces hay que manejarlo. Una cosa que no te comenté que yo pienso que es bien importante cuando las empresas están volviendo al tema de la estructura,
es la comunicación. A veces los empleados no entienden qué el patrono hace, con quién el patrono compara, cómo el patrono establece los salarios. Y eso es un tema bien importante. No todas las, perdóname, no todas las empresas tienen la capacidad o tienen el interés de compartir toda la información. Pero nuestra recomendación siempre es ser abiertos en términos de las prácticas. Claro. Igual, o sea, cuando se establecen programas de paga variable, ¿contra qué me comparo? ¿Cómo hacen ese análisis? ¿Cómo se establece ese diseño? O sea que es bien importante qué se comunica, cómo se comunica también, cuál es la población que tú tienes, ¿verdad? La preparación, la expectativa. Así que eso yo creo que es clave también. Y un aspecto importante en el tema de paga variable es que obviamente los salarios bases tienden a ser pues menores porque, como mencionaste, lo que se busca es que el empleado pueda obtener mayor salario, pero tomando en consideración, ¿verdad?, el incentivo que la empresa haya propuesto. Y vuelvo al tema de las comisiones, porque en este caso no necesariamente es venta. Muchos otros puestos tienen ciertos planes de incentivo que apoyan o abordan, ¿no?, ese base salary. Y a veces, incluso en la contratación, pues puede ser un poquito difícil a los profesionales de recursos humanos dejarles saber, mira, este es tu salario base, pero realmente esto es posible, estas proyecciones vienen de la data, o sea que si haces, ¿verdad? Si cumples y haces este trabajo, vas a sobrepasar mucho más de lo que a lo mejor son tus expectativas a nivel ahora mismo de base Correcto. salary. Pero a veces esta explicación, ¿verdad?, puede ser un poquito, pues, difícil en ese momento de negociación porque no todo el mundo lo entiende. Vuelvo, en el mercado, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Las personas prefieren o a nivel, ¿verdad?, de los participantes que ustedes tienen, que han hecho encuestas, etcétera, tienen muchos paquetes donde hay mucha paga variable envuelta? ¿Es la preferencia? Sí. La mayoría de las empresas tiene algún programa de paga variable, ¿verdad? Ya sea un bono o un incentivo, una comisión, dependiendo del perfil o el puesto específicamente. Típicamente gerenciales tienen sus bonos por desempeño. Típicamente puestos atados a producción, a venta, tienen incentivos o comisiones, ¿verdad? Con unas métricas bien específicas. Si hablamos de la gente, pues puede haber distintas preferencias. Yo creo que también es clave que el empleado, ¿verdad?, o esta persona que está participando de un proceso de una oferta o de reclutamiento, tenga claro que no solamente debe enfocarse en el salario base, sino en esa compensación total. Vea, ¿verdad? Y cuando usted como profesional está participando de un proceso, debe entender de qué está compuesto ese paquete de compensación, ¿verdad? Hablamos del salario base, hablamos del bono de Navidad, hablamos de esos incentivos o bonos por desempeño y mirar lo que nosotros le llamamos el total cash, ¿verdad? Que es la suma de todo. Porque a lo mejor, como tú bien dices, en base te estás ganando X, pero en variable tienes un potencial, ¿verdad? Real, alcanzable, que puede elevar tu compensación total. Sin mencionar que pueden existir, que existen los beneficios o algún tipo de prestación adicional, como un allowance, etcétera. Así que cuando un empleado esté evaluando su compensación, no debe solamente enfocarse en la base, debe enfocarse en todo. Y en todo incluye obviamente las condiciones, la cultura organizacional, como lo que hablé o lo que mencioné ahorita, lo que es el desarrollo, todo, incluso hasta la ubicación, vamos. Correcto. Y obviamente también con la reforma, ¿verdad? Hay empresas que se acogieron a la reforma laboral donde hicieron ajustes en sus planes de vacaciones, hay otras que se han quedado para hacer... que eso... Para hacer, sí, por ahí eso se enmienda, yo creo que muchos van a tener que regresar y esto no pare más, eso es lo que se debe venir. Pero vemos ahora que muchas de esas empresas que se quedaron con la política anterior, ¿verdad? Bajo la ley anterior, lo que hacen es tener un poder mayor para atraer, ¿verdad? Dependiendo del perfil correcto, dependiendo del perfil del empleado también que estén buscando, ¿verdad? Y mira, Lorena, no me quiero ir sin tocar este tema porque sabemos que también el reclutamiento en Puerto Rico está complicado, ¿no? Entonces, pues esto también hace que las estructuras salariales no se respeten, ¿verdad? Y cuando digo no se respeten es que pues probablemente se hizo un estudio, se revisó obviamente la tarea, se hizo todo lo que ustedes que son los profesionales hacen. Y la estructura es base, media y tope. No obstante, en la escasez que nos encontramos, tenemos entonces estos
estos patronos, ¿no? O estas otras compañías que entonces te pagan por encima de lo que realmente ese puesto debería ser su compensación, y esto crea obviamente un caos, porque entonces volvemos con las falsas expectativas. No, pues que yo para moverme me tienes que dar tanto, y no necesariamente porque ese puesto cuesta o vale eso, es que realmente en la escasez, pues una persona que a lo mejor no conoce el tema, vino y te ofrecí tanto. Correcto. Entonces rompiste la escala. Eso pasa bastante. Nuestra recomendación es, si ustedes hacen una escala, o sea, si el profesional de recursos humanos o la empresa determina una escala, trate de mantenerse ahí. Sabemos que pueden haber excepciones, ¿verdad? Pero para eso típicamente se establecen rangos amplios donde puedes jugar con esos salarios. Y tienes que tener en cuenta que a la persona que traigas te va a crear, que traigas sobrepagada, te va a crear un problema de inequidad. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con eso, porque a lo mejor queremos este candidato, tenemos esta expectativa de este candidato, y en realidad el puesto no necesariamente requiere tener ese candidato. A veces también, ¿verdad?, como profesionales nos enfocamos en algún candidato específico por X o Y, y debemos ser cuidadosos con eso para tratar de cuidar el rango que estamos estableciendo y también la equidad interna. Eso es clave. Claro, y mencionar el tema de equidad, y eso es bien importante porque a nivel legal tenemos que respetar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos también de los géneros y las posiciones, ¿verdad? Especialmente cuando en Puerto Rico, ¿no? Que está la ley, está la federal y está la de Puerto Rico, donde... Claro, mujer y hombre. No puedes tener esta mujer haciendo lo mismo que este hombre y que se pague menos. Así que eso es un aspecto sumamente importante que siempre hay que estar, y me imagino que ustedes lo contemplan mucho cuando hacen sus estudios. Correcto. Y otra de las cosas también es que, oye, a veces queremos personas con mucha experiencia. La realidad es que vamos a darle oportunidad a las personas que no tienen experiencia. A lo mejor, pues, no tenemos que elevar la estructura. Al contrario, podemos traer personas sin experiencia y desarrollar. Yo creo que ahí hay mucha oportunidad y podemos hacer mucho. Sí, definitivamente eso es un punto clave. Igual, a veces nos quejamos, no tenemos el talento, no hay este puesto en la calle. Claro, pues prepara. Tú como organización tienes que preparar ese talento interno y irlo desarrollando para no quedarte con ese hueco en caso de que la persona salga, la persona bien técnica que está ocupando el puesto, o se retire, etcétera. O sea que sí, definitivamente eso es clave. Tenemos talento interno, tenemos mucha gente que quiere desarrollarse. Hay que, ¿verdad?, identificar esos perfiles y tratar de ayudarlos. ¿Y quién mejor que la propia empresa para saber lo que quiere? Correcto. Para entonces llevar, ¿verdad?, a esa persona por el camino que la empresa necesita, y a su vez que esa persona adquiera ciertos conocimientos. Definitivo. Pues Lorena, gracias mil, gracias por acompañarnos. Una información sumamente valiosa y que obviamente, ¿verdad?, no necesariamente se toca todo el tiempo. Hablamos mucho y en la calle decimos esto sí, esto no, y personas no, que hablamos de salario mínimo, que hablamos incluso, ¿verdad?, de planes de clasificación, que aunque no viene el tema, pues, del gobierno, entre otras cosas, pero la realidad es que hay una metodología, hay una ciencia detrás de esto, así que agradezco. Agradecida también. 1,000,000 que hayas estado aquí, nos hayas educado sobre el tema del día. Gracias a ustedes. Esto es Recursos Humanos con Calle.